Bueno, adelante. Bueno, mi nombre es Grisel Pereira y yo voy a hablar de la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán fue construida a imagen y semejanza de los dioses. Se le dice que es la ciudad de los dioses. Primero, en el año 80 después de Cristo, empezaron a llegar los primeros pobladores a través después del volcán que hubo en la zona, el volcán Xicrey, creo que así se llama. Y bueno, Popocatépetl se llama. ¿cómo? Popocatépetl. Ah, Popocatépetl se llama el volcán. bueno. A partir del año 80. Estos hombres, los primeros pobladores, no tenían ni herramientas ni nada por el estilo, pero bueno, construyeron una ciudad que fue en un momento el centro de Mesoamérica. ¿Por qué decimos el centro de Mesoamérica? Porque tuvieron la capacidad para armar una gran urbanización con más de 150.000 habitantes, se organizaron de una manera excepcional, y construyeron pirámides, que una de ellas es la tercera más grande del mundo, la pirámide del Sol, que a su vez la pirámide del Sol está alineada con la pirámide de Keops en Egipto. Bueno, Bueno, eso, Mesoamérica, eso en realidad es una no suposición. En se realidad sabe, no. pero igual ellos tenían mucho la cosmovisión de los cosmos, bueno, tenían un calendario solar, eran. Es una ciudad ortogonal, ¿no es cierto? Es una ciudad muy, muy planificada. En realidad ahí Claro. había gente ya desde 500 años antes, pero ellos son los que van a hacer esa ciudad, y el nombre de Pirámide del Sol y de Pirámide de la Luna se la ponen en realidad la cultura náhuatl, los aztecas, porque en realidad no sabemos cómo le llamaban ellos a esas pirámides. Sí, eso lo iba a decir también. Claro, Es verdad, en realidad no se sí, sabe. Teotihuacán no fue que fue descubierta. En realidad, claro, cuando llegaron los primeros otros habitantes, ya no había nadie, no claro, quedaban pobladores. claro, claro, Eh, perfecto. bueno, a través del video que mandó usted, el de la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla, bueno, estuve investigando y bueno, la ciudad, aparte de la arquitectura que tenía, también tenía una organización que era espectacular. Es decir, tenían una plaza central, tenían el comercio, depende del excedente que tenían en la agricultura, también comercializaban, hacían trueques, tenían como jerarquías también, al igual que los olmecas, Sí. y estratos sociales. Es Mm. decir, ningún artesano podía llegar a ejercer el poder. El poder ahí en Teotihuacán era un cogobierno. Un cogobierno quiere decir, se guiaban por la calzada de los muertos, tenían diferentes grupos. Lo que no sabemos, no podemos hablar de una sola persona que lideraba, sino de grupos. Claro. Eso es muy importante. No, no es que había un rey ni nada por el estilo. Las jerarquías que había, los principales eran los sacerdotes, los jefes militares, pero cada uno en consenso con los demás grupos. Claro. Los 4 grupos que podemos distinguir, están los de la serpiente emplumada, en la parte suroeste, después tenemos no me Los acuerdo, jaguares, los jaguares, todos tenían un animal, claro, los un jaguares, animal. Los jaguares, el ave de rapiña, y después por último, los coyotes, en la los parte coyotes, suroeste. exactamente. Cada cual tenía su arte, tenían su jerarquía, como dije, Ujú. y se reunían en la plaza, en las residencias que había en Teotihuacán, y también recibían a los jefes de otras ciudades, como los Claro, mayas. claro, por la actividad intensa que tenían de comercio con otras ciudades, ¿no es cierto? Y por otro lado, los artesanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los artesanos? Tenían Los artesanos, ¿cómo? estaban, claro, esto era muy particular porque esta es una comunidad multiétnica, o sea, se Claro, eso es lo que hablaba, iba a decir. claro, sí, Era dale, una dale. comunidad multiétnica en el sentido de que cada cual tenía la distribución del trabajo, los artesanos, Ahí está. los alfareros, estaban también, bueno, los jefes militares,
todos tenían, sabían qué trabajo tenían. Y también con el tema de la educación, en el sentido de que la educación no era que se transmitía en el pueblo en general. Los de clase baja, los trabajadores, los comerciantes, la educación era a sus hijos, y los hijos adquirían, después trabajaban de lo mismo. Claro, En la vivían, parte más, estaban agrupados por actividades. sí, Porque esas ellos mismas vivían a las que tenían afueras, barrios, claro, claro, exacto, tenían como vecindades. exacto, exacto. Después lo Sí. de la élite, los más poderosos también, como mucho, la educación podía ser enseñarla a los niños después, Ujú. pero no es eh, que trabajaban en diferentes áreas. En eso la parte de educación, que eso es importante también. Después, bueno, las jerarquías, como dijo mi compañero Mariano, los estratos, el comerciante no iba a llegar a ejercer poder tampoco, Claro. estaba como, eso estaba muy marcado en ellos. Después, bueno, en el área de la agricultura, maíz, al igual que los olmecas, vamos a también decir que los de Teotihuacán adquirió mucho de la cultura olmeca. Claro. Después, bueno, el maíz, ¿qué más puede? Bueno, los frijoles, también, bueno, muchas de las comidas que hoy conocemos también son partes de esas ciudades. Después, ¿qué más? La Traían, parte de... traían peces de otros lugares, ¿no es cierto? Sí, Y igual eran, también ellos, la zona también era muy buena porque tenían ríos, claro, lagos y minerales. También ellos comercializaban un mineral muy importante, obsidona, creo que se llama, que también, obsidiana, sí, obsidiana. porque no tienen metales, entonces No, ellos no, no tiene trabajan nada. la obsidiana y también hay otro mineral que para ellos es simbólico, que es la mica, que había en el La Palacio de Yala, que es el palacio, un palacio de gestión en realidad, ¿no es cierto? Como vos decís, no había un solo rey, entonces de pronto ese palacio aparentemente era un palacio no para vivienda, sino para reunión a lo mejor de este consejo de 4 o de 2. Bien, claro, sí. muy bien. Bueno, Sí. después en la parte de la arquitectura, bueno, destacamos la pirámide del Sol, que es la más grande que tiene Teotihuacán. Bueno, que en ella, primero que es la más antigua. Mm. Después tenemos, en realidad ahí no, bueno, ahora cuando hable de la pirámide de la luna, ahí no se hacían sacrificios ni nada, más bien era como, se manejaba la parte administrativa ahí, porque tenemos en el medio la plaza, está rodeado por murallas también, y bueno, ¿qué más? Había una unidad administrativa, y después, en la parte de la pirámide de la luna, bueno, ahí sí podemos encontrar que con los años se excavó, pudieron excavar y se encontraron restos que supuestamente eran sacrificios, pero no de la gente de ahí. Se encontraron restos de 260 cuerpos que provenían de otras ciudades, quizás en busca de trabajo, o como ellos tenían una como visión del tema de la lluvia, se manejaba mucho con eso, con la agricultura. Se dice que 260 eran por el tema del calendario solar, porque tenían 105 días de lluvia, no, de sequía, y 260 días de lluvia. Después, en la parte de los glifos o los códices, no manejaban una escritura, pero tenían, muchos de ellos, en realidad, de los códices se perdieron Sí. con el tema de la colonización, pero se encontraron muchos dibujos que simbolizaban la parte del comercio, eh, después murales, tenían algo que era muy, muy lindo, que, donde recibían a los otros gobernantes, tenían murales pintados de rojo y verde. Ujú. Rojo significaba la sangre, y el verde lo que era las plantas. Claro. Eh, Después, ¿qué más podemos decir? Tenían un poder militar. ¿Qué más? La religión jugaba un papel fundamental en ellos, porque tenían la creencia de muchos dioses. ¿Qué
¿qué dioses? Podemos decir, la diosa del río, después el Quetzalcóatl, que era sabiduría, que eso podría ser lo de la serpiente emplumada, que también hay un templo. Claro. Ese es el templo. Bueno, y ahí, hablando de los cogobiernos, se encuentran con los años murales, que pasa que se supone que la teoría es que el cogobierno en un momento se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque uno quería liderar más que el otro. Llegó un punto en que Teotihuacán tenía tanto exceso de riqueza que, claro, uno quería levantar la cabeza más que el otro, por decirlo así. Y bueno, en los murales se ve, claro, son símbolos que se ven. La serpiente atacada por los jaguares, por los coyotes, bueno, y eso simboliza como una guerra interna que tenían. Exactamente. Incluso los expulsan, ¿no es cierto? A los de Claro, sí, eso iba a decir. Sí. Bueno, y después lo que pasa ya en el año 700 más o menos, que le queman el templo. 570. El año 570 es cuando se da el gran colapso, ¿no es cierto? Del incendio. Claro, y lo incendian el templo y los expulsan. Bueno, y de ahí ya viene el declive. El declive en teoría se supone que es por eso. En realidad no se sabe mucho de lo que pasó realmente. O por la sequía. En realidad, yo pienso que debe ser por eso, porque... En realidad, la teoría de la doctora Manzanilla es que las élites intermedias aparentemente le disputan el poder este consejo de cuatro, porque es muy interesante lo que pasa, porque no solo incendian todo, ¿no? Dice que se quema con una cantidad de fuego impresionante, sino que también rompen las imágenes, ¿no? Las parten en 1000 pedazos, como, digamos, esto es muy interesante porque ustedes saben que el poder de alguna manera está legitimado, ¿no es cierto?, por estas figuras de los dioses. Y romper las imágenes es justamente desnaturalizar, deslegitimar ese poderío que tenían, ¿no? Dice que aparecen las figuras partidas en 1000 pedazos en el palacio de Yala, ¿no? Que era este palacio que habíamos hablado. Muy bien, dice él. ¿Algo más? A ver, ¿qué más puede? Bueno, sí, que la ciudad tenía alrededor de 20 kilómetros ¿qué más? Y tenía 150.000 habitantes. Después, si quiere, le doy el pase a mi compañero, porque me Bueno, puse nervioso. Bien, ¿quién sigue ahora? Yo, profe, Federico Sánchez. Bueno, adelante, Federico. Bueno, yo voy a hablar de la civilización zapoteca que habitó en el periodo precolombino desde el 500 a.C. hasta el 900 después de Cristo aproximadamente. Se ubicaban en el sur de México, en los estados actuales de Oaxaca, Guerrero y Puebla, y a diferencia de otros pueblos, no se conocen datos o leyendas de cómo emigraron a esas tierras. Por eso ellos mismos creían que eran de procedencia del cielo, que venían del cielo. Se los denominaban el pueblo de las nubes. También crearon 2 calendarios. Tenían un calendario ritual o sagrado que se llamaba Pille, que comprendía el año de 260 días, donde se combinaban 20 días con 13 numerales, que daban como resultado los 260 nombres diferentes. Y un calendario solar de 365 días, que se llamaba Ista, de 18 meses de 20 días y 5 adicionales. Las ciudades importantes fueron Monte Albán, que en el tiempo de auge de esta ciudad llegó a haber 35.000 personas habitándolo. Se desarrollaron 3 asentamientos importantes en del Valle, de la Sierra y del Sur. También dominaron tierras gracias a los vínculos comerciales con la civilización olmeca. Y en el final de esta civilización, más o menos por el año 900 después de Cristo, en el valle de Oaxaca estaba la ciudad de Mitla, que se convirtió también en la más importante, entre otras cuestiones, por su arquitectura y con edificios ornamentados y dispuestos
alrededor de plazas, Ujú. y se lo conoce como el lugar de los muertos. La religión de los zapotecas eran politeístas, creían en varios dioses, adoraban a sus antepasados y creían en la existencia de un paraíso bajo tierra. Esta cultura puede ser la que impulsó la tradición del Día de los Muertos. La organización política estuvieron gobernados por una monarquía religiosa, donde los sacerdotes asumían la mayor parte del poder y extendieron su influencia mediante la conquista militar. También hay que destacar que gracias a eso los militares gozaban de muchos beneficios, porque eran importantes. En los extractos sociales de esta cultura, los zapotecas eran una sociedad teocrática, por lo que grandes figuras del poder estaban altamente relacionadas con la religión, ocupando los sacerdotes puestos de poder y siendo los reyes y demás líderes personas unidas a los dioses. La sociedad zapoteca contaba con dos grandes grupos muy diferenciados, los cuales se diferenciaban por tener enorme diferencia de privilegios entre los dos. Ujú. Era imposible cambiar de un grupo al otro, no se podía, las clases medias no podían ser altas y así viceversa. Claro. Los extractos altos de los zapotecas estaba compuesto como en una forma de pirámide. Arriba estaban los sacerdotes, los comerciantes y los militares. Es muy interesante destacar que los comerciantes están en un escalón más alto que lo habitual en la época. Ujú. Podemos decir que su influencia en forma de una especie de pirámide, como acabo de decir recién. Bueno, perdón, me tilde, profe. No hay problema. Bueno, puedo pasar a las clases bajas, a Sí, los extractos bajos. Estaba formado por campesinos, por cazadores, orfebres y tejedores, que dependían más o menos de su oficio, cómo estaban compuestos. En la formación zapoteca se basaba en la caza y la recolección y hacía que los campesinos y cazadores fueran más importantes que los tejedores o los artesanos en esa época. Y como último, abajo de la pirámide, podemos encontrar a los esclavos, que eran personas, como había dicho mi compañero, como personas... siempre, claro, claro, claro. Sí, Esclavos por deudas o por guerras o por o por alguna... guerra, sí. Sí, 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 muy Y bien. la economía de esta civilización era parecida a las demás, que se basaba básicamente en la agricultura, Ujú. en la caza y en la pesca. Muy bien. Y por el comercio, obviamente. Que en ese tiempo había mucho comercio con los olmecas, lo que hacía que se asienten mejor en la zona y tener poderío sobre los demás pueblos menores. Ujú. Muy bien. También puedo pasar al tema de artesanía. Sí. La artesanía era muy importante. Ya lo último, en la época del auge de esta sociedad, antes de desaparecer, formó un... ¿Cómo le puedo explicar? Formó... hizo una gran evolución en la economía del pueblo, que hacía parecer que podía tener un gran alcance cultural en la época, pero lamentablemente por una serie de problemas políticos y climatológicos, los zapotecas terminaron colapsando. Colapsan, ¿no es cierto? Es muy interesante todo esto, porque lo que decíamos antes, ¿no? Esta vulnerabilidad que hace que haya un delicado equilibrio el que los mantiene realmente en esa complejidad de organización y demás, pero de todos modos, claramente aquí hay ciudades-estados, ciudades que tuvieron, como vos dijiste muy bien, lo del Día de los Muertos. Fíjense lo que hablábamos de la trama de significados, chicos, lo que se llama en antropología sedimento plasmador, ¿no? Como ese sustrato que queda y que aún con la colonización se mantuvo, ¿no? Quedó en la cosmovisión. Muy bien, muy bien. Profe, ¿Quién más sigue? profe, Sí, eso lo de la trama lo vamos a decir en la conclusión a ver, Sí, a también. mí me bueno. tocaba eso.
Bueno, vamos, dale. ¿Quién sigue? ¿Ya terminó Fede? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, yo Profe, soy por último. Sí, sí. Perdón, también me quedó no, algo está de la bien. parte de la arquitectura de Teotihuacán, que también desarrollaron un sistema de calles y desagües, que eso Claro, no nos habían claro, dicho. claro. Bueno, que lo adoptaron de los olmecas también eso, y que tenían edificaciones ceremoniales, especialmente Ujú. para ceremonias. Muy Y bien. ahora sí le doy el paso a mi compañera. Dale. Gracias. Sí, Bueno, adelante. yo sí, soy Tamara Pascucci y voy a dar una conclusión con 3 puntos importantes de lo que aprendimos de estos pueblos. Eh, Primero que pudimos ver lo que es la coevolución, porque así como ellos llegaron siendo nómades que cazaban y recolectaron, y después pasaron a ser sedentarios, que la agricultura es un sistema mucho más complejo, también fueron construyendo ciudades, templos y edificios que cada vez eran más complejos. Y en cada cosa que iban construyendo iban dejando rasgos culturales. Bien. Eh, Después otra cosa, por ejemplo, la cruz olmeca también, todos los pueblos que lo siguieron también la siguieron usando, acompañando lo que decía Grisel. Claro. Y también dejaron este legado cultural, se lo dejaron a los mayas, a los aztecas, eh, y después a todos los pueblos que lo siguieron. Ujú. Lo más importante que pudimos ver del legado sería, por un lado, la escritura. Se encontraron registros en monumentos de piedra o en altares. Incluso se encontraron libros y volúmenes enteros que estaban escritos en cortezas de árbol, en papel. Pero bueno, como sabemos, lamentablemente es poco lo que tenemos hoy en día, porque con la colonización occidental y con la Inquisición de la Iglesia Católica, todo esto fue desapareciendo. Claro. Fue destruido, Eh, claramente. Sí, Destruyeron todo, sí, es muy poco lo que tenemos. sí, muy bien. En las escrituras, todos ellos combinaban signos y palabras. Después también los calendarios son muy importantes de lo que nos dejaron como legado, porque en eso se puede ver lo importante que era para ellos llevar cuenta de los ciclos de la vida. Sí, Porque en los mismos calendarios también mezclaban con el tema eh, de los fenómenos naturales o de sus dioses. claro. Después el tema de las ciudades es muy interesante, porque la simetría era perfecta. Sobre todo se notaba eso en lo que eran los centros religiosos. En La Venta, por ejemplo, donde se construyó la primera pirámide de la que hablaba Mariano, mi compañero, los edificios están acomodados de una forma simétrica, del norte al sur, con 4 de esas cabezas de piedra que construían los olmecas, y se enfrentaban de una forma como si fuera que estaban custodiando el lugar. Y después también el arte era algo muy complejo y también era muy lindo lo que hacían. Las cabezas llegaban a medir de 3 metros de alto y pesaban hasta 8 toneladas. Y después se encontraron un montón de esculturas, de jade, de cerámica, todo tallado a mano como muy elaborado. Y lo más importante del legado sería el tema de la religión, que también tiene que ver con la trama de significados que nos fueron dejando, porque como dijo usted, como dijo Grisel, perdón, hasta hoy en día, por ejemplo, el Día de Muertos se sigue celebrando en México. Claro. Incluso hicieron una película hace poco, la película Sí, de Coco. sí, tal cual. Sí, es lo más llamativo de la cultura, porque es muy diferente a lo que después impusieron los españoles, los europeos. O sea, ellos lo que más reverenciaban, todos los pueblos de Mesoamérica, eran los fenómenos naturales y la conexión que había entre estas 3 partes, el cielo, lo terrenal y el infierno. Después también creían incluso que las cuevas los llevaban al infierno, o que las montañas que tenían acceso a cuevas lo podían llevar a los 3 planos. Claro, un inframundo, ¿no es cierto? Sí. Sí, y Bien. de esa importancia que le daban a las montañas es que después quisieron reproducirlas cuando hacían las pirámides. Ujú. Y bueno, que a los dioses
lo llamaban por lluvia, por tierra, y hasta por el maíz. Había un dios que era dios del maíz. O si no, también creían que los animales eran descendientes de esos dioses, como por ejemplo el jaguar o la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bueno, eso por un lado. Y después, hoy en día se está reivindicando muchas de estas cosas. O sea, la gente le está prestando atención nuevamente a la naturaleza, a la Pachamama, se intenta conectar nuevamente con la tierra, haciendo algunos rituales, no sé si eran exactamente iguales, pero bueno, como que buscan imitarlos de cierta forma. Y también se le está dando importancia a los fenómenos celestes. Ahora volvemos a ver al cielo para buscar explicaciones, como ellos hacían antes. Y por último, se puede decir que cumplen con las 10 características, con las 10 características de Child, Sí. para considerarse esta una revolución urbana. ¿Por qué? Porque las ciudades eran extensas y con mucha más población que las aldeas que había al principio. Tenían la división del trabajo. Después, además de agricultores, había artesanos y, bueno, obviamente los sacerdotes y los que gobernaban. Lo que excedía de la producción agrícola se usaba para pagar a estos gobernantes y sacerdotes. Los edificios públicos, había edificios públicos donde ponían este excedente, como hoy en día. Y también los sacerdotes y los gobernantes recibían este excedente, lo mismo. Tenían la división de estratos, la escritura y la numeración, el estudio de las ciencias exactas, el arte, la pintura, que importaban las materias primas, y bueno, la organización basada más en la residencia que en el parentesco, cumpliendo con todos estos requisitos de la lista de Child. Muy bien, muy bien. Y bueno, con esto más o menos concluimos lo que aprendimos de todos estos pueblos, Muy bien. el legado cultural que nos dejó y lo que pudimos aprender de Mesoamérica. Muy bien. Muchas gracias, profe, porque la verdad que, al igual que mis compañeros, no conocíamos lo que